Gracias, estamos aquí de nuevo de cuenta en Gran Norte por Radio Fórmula. Nos va a recordar 91.5 en Hermosillo, 89.1 en Nogales. Pedro Iván López en la conducción, más bien en la producción, de director técnico, de manager, de coach de tercera, de todo lo está haciendo nuestro buen amigo Pedro Iván López del otro lado de cristal. Pero de este lado de cabina ya tenemos a nuestro invitado especial, periodista que yo conozco de hace muchísimos años, que tiene un gran respeto de mi parte, uno de los especialistas y análisis de boxeo más importantes, creo yo, sin lugar a dudas, en México, hablando acerca del boxeo. Y tenemos aquí un tema muy interesante y quería que nos lo platicas. Jesús Ibarra, bienvenido, y pues vamos a hablar un poquito de boxeo. Claro que sí, José Luis, muy amable por la invitación. Un saludo a la audiencia que nos escucha en Nogales y en Hermosillo. Y pues a la orden, ¿no?, para hablar del tema de la pelea de Jack Johnson en la ciudad de Nogales hace ya 93 años. Para poner un poquito en contexto, ¿quién era Jack Johnson? Para la gente que no está tan empapada de esto. Jack Johnson fue el primer campeón negro de peso completo de la historia. Y me atrevo a decir, el atleta más relevante que se haya presentado en Sonora durante el siglo XX. Su historia es ampliamente desconocida para la gran mayoría de la población de los aficionados. Estaba leyendo tu artículo, vale la pena leerlo ahorita, no es donde lo podemos encontrar, pero sí hay muchos temas muy interesantes, ¿no? Estamos hablando de una figura, un peleador color que marcó una época en el boxeo mundial, pero que también no solo era por la figura carismática que él tenía, ¿no? También por los resultados. Era un peleador que incluso llegó aquí a Sonora, tenía ya 40 y tantos años, 48 años, pero tenía todavía un nivel muy importante, ¿no? Sí, Johnson se distinguió porque empezaba a romper un poco el molde del estilo clásico de boxeadores. Es quizá el primer gran maestro defensivo del siglo XX como boxeador, y como elemento añadido de que haya sido un peleador negro, lo hacía muy intrigante arriba del ring, capaz de superar no únicamente por un músculo o poder, sino con técnica defensiva y frustrar a la mayoría de los rivales que enfrentaba en plenitud, ¿no? Desde 2008, cuando ganó el título y lo retuvo 7 años hasta que lo perdió contra Jess Willard en La Habana, Cuba, cuando en La Habana, Cuba era posible hacer peleas profesionales de boxeo, y lo perdió en el round 26 de 45 pactados. Y de hecho bueno, es que era otro boxeo, la cantidad de rounds, pero también a mí me impacta mucho la relevancia de Jack Johnson, porque no era nada más en Estados Unidos o en México, su impacto era a nivel mundial. Incluso llegó a pelear en Australia, en países que uno ni se imagina que para la época pudiera haber tenido esa importancia. No quiero usar la palabra mediático, ¿no? Pero era mediático para su época. Sí, era una época muy distinta del boxeo, porque el campeón del mundo peleaba en todo el mundo, no únicamente en Estados Unidos o en Las Vegas, como es hoy el modelo comercial del pago por evento y las plataformas de streaming, sino que antes realmente el distintivo de campeón del mundo lo obligaba a cargarlo por todo el mundo, pelear en Asia, Europa, Japón, Norteamérica, Canadá, Japón, etc. Y el hecho también de que Johnson se casó 4 veces. Sus últimos 3 matrimonios fueron con mujeres blancas. Particularmente por su último matrimonio fue sujeto a cargos con la interpretación de una ley racista de la época que condenaba precisamente la trata de personas, y se le acusaba porque él paseaba con su esposa por vehículo por varios estados de Estados Unidos. Entonces la supremacía blanca que tomaba decisiones políticas elaboró una acusación formal para procesar a Johnson por trata de personas interpretando esta ley. Finalmente Johnson fue acusado y detenido, pagó una fianza y se fue prófugo de Estados Unidos durante 7 años. Increíblemente regresó hasta 1921 a pagar su pena, pero en el Inter, que se fue de 1914 a 1921, él peleó en Argentina, en Francia, en Europa, en Canadá, en Cuba, en México, y de manera contradictoria, en vez de perjudicarle, la obra de Johnson creció como quizá el atleta más famoso de su época, independientemente si era negro o blanco. Ya tenemos así, digamos, el contexto que era Jack Johnson, pero platícanos, esa pelea en Nogales, ¿cómo fue? Digamos, estamos en una radio, para que nos describas cómo fue el escenario. Mira, sin imaginar hace 90 y... Obviamente yo no pude estar ahí, pero la historia siempre me llamó mucho la atención por varios factores. Primero porque solo había fragmentos, ¿no? Ahora con las bases de datos y los buscadores de Google y los libros también publicados, que es más fácil conseguir por tiendas en línea,
ahí te vas documentando, ¿no? Vas integrando una especie de guión, esos fragmentos se convierten en una narrativa, y finalmente pues entiendes que Johnson, ya en la etapa final de su carrera, seguía teniendo un enorme poder de taquilla. Ya no era el campeón del mundo, pero como producto de la condena y al haberse dado la fuga y después regresar y pagar unos meses de cárcel, muchas comisiones de box ya no le querían dar permiso a Johnson para pelear en Estados Unidos, pero lo consideraban un desgraciado, un prófugo de la justicia, alguien no digno de pelear en su territorio o a ser autorizado por su comisión. Entonces Johnson empezó a pelear en México de manera muy continua, y la primera pelea relevante que tuvo fue esta de Nogales en 1926. Ya un Johnson quizá venido a menos, pero era un gran especialista del marketing Johnson para autopromocionarse. La conexión con las masas era inmediata, y el aura de campeón o de ser el primer campeón negro nunca se le extinguió, tampoco el espíritu de su negritud, y eso le encantaba a la gente, le encantaba a los promotores, y su promotor Dan Coles logró traerlo a Nogales, primero a Nogales, Arizona, donde entrenó con la 25 Infantería, que eran puros soldados negros, una base militar pegada allá a la línea, donde Johnson estuvo un par de semanas entrenando con ellos, y parte de los acuerdos de la promoción era que soldados negros iban a asistir a la Plaza de Toros de Nogales a verlo pelear contra Pat Lester. Nogales, México. Nogales, México, contra Pat Lester, el campeón de peso completo de toda la costa oeste de Estados Unidos. Un tipo que era incluso más alto, 20 libras y 10 centímetros, 20 libras más pesado y 10 centímetros más alto que Johnson. Era un gigante en el ring, enfrentando al gigante de Galveston, como le llamaban en ese entonces a Johnson también, aparte del maestro negro. Y además había una diferencia de edad bastante notoria, Sí, alrededor de 20 años. Lester tenía 24 años de edad, Johnson 48. Entonces era una pelea muy intrigante, ¿no? Contra un rival en plenitud, musculoso, físico, con buen poder, y que tenía una seguidilla de 17 victorias consecutivas. Entonces el aura en la Plaza de Nogales estaba impregnada por racismo, patriotismo, la barrera demográfica de aficionados de hueso colorado al boxeo en la Franja de México, y por turistas estadounidenses que lograron entrar. Era una aura muy particular, también considerando la época. Estábamos a un mes del estallido de la Guerra Cristera en México. Johnson peleó, 4 semanas después empezó la Guerra Cristera en México, cuando el presidente Elías Calles promulgó una serie de restricciones que afectaban la práctica del catolicismo en México, y también de la mano de que el ensayo se llama la batalla de ambos Nogales. ¿Por qué? Porque Johnson entrenó en Nogales, Arizona, con los soldados negros que después vinieron a verlo, y él peleó en Nogales, Sonora, pero también derivado de que en 1918, 27 de agosto de 1918, se había dado la última batalla entre soldados mexicanos y estadounidenses. Había un contexto histórico ahí muy fuerte, entonces, muy político, de hecho. Sí. El contexto de la pelea es sumamente rico, en el ensayo se explica un poco a detalle, y pues yo les recomiendo, si quieren saber más de Jack Johnson, ver documentales, comprar sus libros, leer el ensayo, etc. ¿Tú quieres preguntar? Sí, justamente hablando de la magnitud de boxeador que era, ¿con quién se le puede comparar para la época? Siendo que era, no sé, en los 20 de los 90, de 1900. Con el ápice del boxeo, Jack Dempsey, Gene Tunney, Luis Ángel Firpo. Realmente Johnson está a ese nivel, incluso ya después de retirado de haber muerto, ¿no? Otro añadido a esto es que apenas el 24 de mayo del año pasado, de manera muy polémica por el contexto racial, histórico, político que tenemos ahorita, el muro, el racismo, la supremacía blanca, Donald Trump le concedió el perdón presidencial por el crimen por el cual Johnson estuvo en cárcel, frente a Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, y el actual campeón reinante afroamericano del Consejo Mundial de Boxeo, Deontay Wilder, y Sylvester Stallone. Ellos firmaron como testigos el perdón presidencial de Johnson. Es una historia muy interesante. La gente que esté interesada, Jesús, ¿dónde pueden encontrar este ensayo que escribiste? Pueden encontrar el ensayo en mis redes, en Facebook, me buscan como Jesús Ibarra, en Twitter también, o en medium.com, solo buscan Ciencia Dulce, es el primer resultado de búsqueda.
En verdad vale la pena, yo ya lo leí Muy anoche, interesante. leí una muy buena ley, está muy interesante todo lo que conlleva la parte deportiva, el contexto histórico, social, político, y estabas a punto Sí, de... eso sin mencionar que el gobernador era Alejo Bey. Alejo Bey, en ese entonces, era hijo de Thomas Bey, un soldado confederado que se vino a vivir a Álamos después de que la guerra civil concluyó. Entonces, el aura racista y patriótica por todos lados estaba impregnada en la pelea de Johnson. Es de esas historias que hay detrás de los deportes, de los grandes deportes. Estamos a punto de irnos y pues Jesús, muchísimas gracias, espero que no, No, sea por la nada. última ocasión que Un nos visites, placer. que vengan más. Aquí encantado por hablar de los temas, en particular de la ciencia dulce. Y ahí queda la anécdota de Johnson, ¿no? Para la historia. Perfecto. Aldo, pues muchísimas gracias también. También un gusto haber estado aquí y pues nos escuchamos próximamente. Perfecto, gracias. Nos estamos escuchando mañana jueves y el viernes tenemos Viernes de Polémica. Ahí estaremos dando más detalles acerca de eso. Muchas gracias, que tengan muy buen día.